Hay algo que persigues hace tiempo. Lo piensas al despertar. Lo revisas antes de dormir. Y cuanto más lo buscas, más parece retroceder, como si tuviera voluntad propia y eligiera alejarse de ti. Lo que viene no es una forma de correr más rápido. No es motivación. Es algo más incómodo que todo eso. ¿Y si el problema no es lo que deseas, sino la forma en que lo deseas? En las antiguas salinas del norte de China, los recolectores de sal aprendieron algo que no está escrito en ningún libro. Cuando el viento sopla fuerte sobre la superficie del lago, el agua se agita, se enturbia, y la sal se disuelve de nuevo en el fondo. Pero cuando el viento cesa, cuando el lago queda quieto durante horas, la sal sube sola. Cristaliza en la superficie sin que nadie la llame. Sin esfuerzo. Sin urgencia. Como si el agua supiera lo que tiene que hacer cuando se le permite hacerlo. Eso es lo que ocurre con lo que más deseas. No viene cuando lo llamas. Viene cuando dejas de agitar el agua. Hay una historia que se cuenta sobre un hombre llamado Kuk Din, que aparece en los escritos de Zhuangzi, un filósofo que vivió hace más de 2000 años y que tenía la costumbre de decir las cosas más importantes a través de personas que nadie tomaría en serio. Kuk Din era carnicero. Pasaba sus días cortando bueyes, y se dice que lo hacía con una gracia que dejaba sin palabras a quienes lo observaban. El príncipe Hui lo vio trabajar una tarde y quedó inmóvil. El cuchillo se movía como si bailara. No había esfuerzo visible. No había forcejeo. El animal se abría solo ante él. El príncipe le preguntó cómo lo hacía. Y Kuk Din respondió que él no veía el buey entero. Con los años, había dejado de ver la masa y había empezado a ver los espacios. Las articulaciones. Los lugares donde nada se resiste. Su cuchillo nunca chocaba contra el hueso porque él nunca forzaba la entrada. Seguía lo que ya estaba abierto. Y cuando encontraba resistencia, se detenía. Esperaba. Volvía a mirar. El príncipe esperaba una lección sobre fuerza. Recibió una lección sobre percepción. El cuchillo de Kuk Din llevaba 19 años en uso y seguía tan afilado como el primer día. Porque quien no fuerza, no desgasta. Eso duele de una manera particular. Porque implica que gran parte del esfuerzo que hemos puesto en lo que queremos no solo no ha servido, sino que ha sido la razón por la que no ha llegado. Los taoístas llamaban a esto Wu Wei, que no significa no hacer nada, aunque suene así. Significa no forzar. Actuar desde el lugar donde las cosas fluyen en lugar de desde el lugar donde las empujamos. Es la diferencia entre nadar contra la corriente con toda tu fuerza y aprender a leer el agua para moverte con ella. Llegas igual. Llegas más lejos. Pero llegas distinto. La paradoja es esta. El deseo intenso, sostenido, urgente, crea una tensión que el mundo percibe. Y la tensión repele. No porque el universo sea un mecanismo mágico que responde a tus emociones, sino porque la urgencia nos ciega. Nos hace ver el buey entero en lugar de los espacios. Nos hace forzar donde habría que esperar. Actuar donde habría que observar. Hablar donde habría que callarse. La persona que necesita desesperadamente que alguien la quiera, raramente consigue que alguien la quiera. No por crueldad del mundo, sino porque la necesidad distorsiona cada gesto, cada palabra, cada silencio. La persona que necesita desesperadamente el trabajo, el dinero, el reconocimiento, a menudo toma las decisiones que alejan precisamente eso. Porque decide desde el miedo, y el miedo no ve los espacios. Solo ve el obstáculo. Wu Wei no es indiferencia. Es la quietud del lago que permite que la sal cristalice. Ahora viene la parte que nadie te dice cuando habla de soltar y confiar y dejar ir, que son frases tan gastadas que ya no significan nada. Lo que ocurre cuando alguien practica de verdad esto, cuando deja de perseguir desde el miedo y empieza a actuar desde algo más quieto, no es que de repente todo llega. Eso sería demasiado simple y demasiado falso. Lo que ocurre es más raro. Empieza a ver oportunidades que antes estaban ahí pero eran invisibles. Empieza a tomar decisiones más lentas y más precisas. Empieza a tolerar la incertidumbre sin necesitar resolverla inmediatamente. Y eso, que parece menor, cambia todo. Porque la mayoría de los errores que cometemos no vienen de falta de información. Vienen de actuar demasiado rápido desde demasiada tensión. Y hay algo más. Algo inesperado. Cuando dejas de perseguir lo que quieres con urgencia, cambias lo que quieres. No porque te resignes,
sino porque la quietud te permite ver con más claridad que era tuyo de verdad y que era solo miedo disfrazado de deseo. Hay personas que pasan años queriendo algo con toda su fuerza y un día, en un momento de quietud, se dan cuenta de que lo que querían era la sensación de tenerlo, no la cosa en sí. Eso no es un fracaso. Es una de las cosas más honestas que pueden pasarle a alguien. El cuchillo de Cook D nunca tocó un hueso. 19 años. Aún afilado. Entonces te dejo con esto. ¿Qué estás forzando ahora mismo que quizás solo pide que te detengas a ver los espacios? Y si dejaras de perseguirlo por un tiempo, no por resignación sino por verdadera quietud, ¿serías capaz de soportar no saber si vuelve? Esa incomodidad. Justo ahí. Es el comienzo de algo que no tiene nombre fácil.